En algún lugar de las montañas de los Apalaches, hay un pueblo donde la tienda de la empresa todavía tiene mercancía en los estantes, no como exhibición de museo, no como reproducción, exactamente donde la dejaron el día que cerraron por última vez, con las etiquetas de precio todavía en los artículos y los libros de contabilidad abiertos en la última página que alguien escribió. Hay una carretera que termina dentro de una montaña y sale por el otro lado sin llegar a ningún lugar. El gobierno construyó 6 millas de promesa, abrió un túnel hasta el corazón de la roca y luego se detuvo. Puso un letrero que dice «Bienvenidos al camino a ningún lado». Justo debajo dice una promesa rota. Y hay un lugar donde los perros salvajes tomaron el control de las calles después de que todos los residentes huyeron. Durante años, el pueblo perteneció a los perros. Los tuvieron más tiempo que las personas. Los Apalaches se extienden aproximadamente 1.600 kilómetros desde el sur de Nueva York hasta Alabama, atravesando algunos de los terrenos geológicamente más antiguos y económicamente más complicados del país. Vetas de carbón, crestas de madera, valles fluviales estrechos y comunidades de montaña que el mundo exterior construyó cuando necesitaba algo de ellas y abandonó en el momento en que ya no lo necesitó. Lo que quedó atrás es extraordinario. No solo ruinas, pueblos completos, vidas completas, congelados en su lugar, tragados por el bosque, hundiéndose de regreso en las montañas que los hicieron. Estas son 15 de esas historias. Número 15. Stonega, Virginia. Empezamos en el condado de Wise, en el suroeste de Virginia, pero apenas al otro lado de la frontera con Kentucky, a lo largo de la Ruta 58, país del carbón, montañas que se cierran, valle tras valle, con los cargaderos de minas visibles entre los árboles. Stonega fue construida en 1900 por la Virginia Iron Coal and Coke Company. Casas de tablas blancas uniformes en hileras ordenadas, una tienda de empresa, una iglesia, una escuela, un baño comunitario. Más de 1,000 personas para 1920. Para los estándares de los campos carboneros, casi cómodo. Lo que hace perturbador a Stonega hoy no es la decadencia, es lo contrario de la decadencia. Las casas todavía están en pie. La tienda todavía está allí. La iglesia todavía está allí. El carbón se agotó. La empresa se fue. Y el pueblo simplemente enmudeció. Sin fuego, sin inundación, sin explosión. Todos simplemente salieron y nunca regresaron. Camina por Stonega hoy y la quietud es lo que te afecta. Demasiado intacto para sentirse como ruina. Demasiado vacío para sentirse como pueblo. En algún lugar intermedio, exactamente entre esas dos cosas, sin poder ser ninguna de las dos completamente. Hay algo específicamente inquietante en un lugar que dejó de funcionar sin que nada lo destruyera. La mayoría de los lugares abandonados tienen una razón visible: el fuego, el agua, el derrumbe. Stonega no tiene ninguna de esas razones, solo tiene el silencio que dejó la empresa cuando se fue. Número 14. Elberton, Virginia Occidental. El condado de Fayette, Virginia Occidental, aparece en listas como esta con una frecuencia que no es coincidencia. Hay una razón para eso. Las gargantas del New River tragaron comunidades tan rápido como la industria del carbón las construyó. De Elberton es una de las que tragó completamente. Elberton, ubicada a lo largo del suelo de la garganta al sur de Fayetteville, funcionó como campamento carbonero desde principios del siglo XX hasta la década de 1940. Varios cientos de personas vivieron aquí, trabajaron aquí, criaron hijos aquí. Construyeron lo que construye la gente cuando el trabajo es constante y la paga es suficiente. Rutinas, comunidades, la ilusión razonable de permanencia. Cuando las vetas se agotaron y la economía dejó de tener sentido, lo que en las gargantas del New River usualmente ocurría en el mismo momento exacto, la empresa se fue. El bosque avanzó rápido. La garganta no devuelve terreno lentamente, lo recupera todo. Hoy, Elberton son piedras de cimientos bajo décadas de maleza. Los senderistas en los senderos correctos pueden encontrar los contornos de las casas, una depresión de camino apenas visible,
maquinaria oxidándose silenciosamente entre las hojas del suelo. Si no supieras lo que estás mirando, caminarías directamente sobre él. La mayoría de la gente lo hace. Número 13. Epworth, Georgia. El condado de Fannin, Georgia, está cerca de la frontera con Tennessee, en las montañas Blue Ridge. El mismo ciclo de auge y quiebra que todos los demás lugares de esta lista. Diferente cadena montañosa. Resultado idéntico. Epworth fue trazada en 1892 a lo largo del río Toccoa, con todas las expectativas de convertirse en un nudo ferroviario regional. Los inversores llegaron, los lotes se vendieron, se construyó un hotel, se construyó una iglesia. Las familias llegaron y comenzaron a construir. Entonces, el ferrocarril eligió otra ruta. Esa frase aparece en demasiadas historias de pueblos fantasma de los Apalaches, pero la versión de Epworth es particularmente directa, porque el pueblo ya había comprometido. El hotel estaba construido, las familias estaban allí, y luego los topógrafos trazaron su línea hacia McCaysville, y el futuro siguió silenciosamente a esa línea. Los negocios se fueron, las estructuras se desmontaron o cayeron solas con el tiempo. Hoy solo queda una iglesia, pequeña, blanca. Entre los árboles a lo largo del río Toccoa, alguien todavía corta el pasto. Ese detalle, por razones que es difícil explicar completamente, es la parte más triste de toda esta historia. No la iglesia vacía, no el hotel que ya no existe, el pasto que alguien sigue cortando alrededor de lo único que quedó. Número 12. Beech Creek, Pensilvania. El condado de Clinton, Pensilvania, está en el borde norte de los Apalaches, pero con las mismas huellas económicas que todos los demás lugares de esta lista. Madera, extracción, abandono. Beech Creek comenzó como campamento maderero en la década de 1870. Las compañías madereras se movieron por el centro norte de Pensilvania, como un fuego lento, arrasando los bosques vírgenes de los lechos de roca, sacándolos en ferrocarriles de vía estrecha, que eran ellos mismos temporales por diseño. El campamento creció hasta convertirse en una comunidad, una escuela, algunas tiendas. Las familias echaron raíces de la manera en que lo hace la gente cuando son jóvenes y el trabajo es constante. La madera se agotó. Esa frase aparece en más historias de pueblos fantasma que cualquier otra en la historia local americana. Pero nunca se vuelve menos desoladora. La operación maderera se mudó y se llevó su ferrocarril con ella. La comunidad se fue adelgazando y luego se detuvo. Lo que sobrevivió a todo lo demás fue el cementerio. Pequeño, mantenido por nadie en particular. Lápidas de familias que vivieron y murieron en un lugar que la industria maderera decidió que era temporal. El bosque volvió a crecer alrededor de ellas. Siempre lo hace. Número 11. Wilder, Tennessee. Wilder, Tennessee, no es una historia tranquila de pueblo fantasma. Nada de lo que ocurrió aquí es tranquilo. Condado de Fentress, meseta de Cumberland, 1932. La Tennessee Products Corporation recortó los salarios durante la depresión. Los mineros salieron. Lo que siguió no fue una negociación. La empresa trajo rompehuelgas. Llegó la Guardia Nacional. Un líder sindical llamado Barney Graham fue baleado y asesinado en el camino afuera del pueblo a plena luz del día. Los hombres que lo mataron nunca fueron condenados. La empresa rompió la huelga. Wilder volvió al trabajo bajo condiciones peores que aquellas por las que se había ido. Para mediados de siglo, el carbón se estaba agotando de todos modos. Hombres murieron por ese carbón. Hombres fueron baleados en ese camino por el derecho a ganar un salario justo extrayéndolo. Y luego, simplemente se acabó. Y nada de eso importó más a la empresa. Barney Graham está enterrado en el cementerio de aquí. El marcador histórico lo llama mártir. Tenía 34 años. El pueblo que defendió ya no existe. El cementerio donde lo enterraron sigue allí, ya que es la única clase de permanencia que Wilder pudo ofrecer a quienes vivieron y murieron en él. Número 10. Hardshell, Kentucky. El nombre solo ya vale la pena. Hardshell, Kentucky. Nadie nombra a un pueblo Hardshell por accidente. Ese es un nombre ganado en generaciones. Concha dura. El tipo de nombre que describe lo que se necesitaba para vivir allí. El condado de Leslie, en el sureste de Kentucky, tiene un terreno que se cuenta.
entre los más escarpados de todos los campos carboneros de los Apalaches. Valles profundos, estrechos lechos de arroyos, crestas que bloquean la señal de celular y la luz solar en proporciones más o menos iguales. Hartshell se asienta junto al arroyo Cochin en el tipo de geografía que te hace entender por qué estas comunidades desarrollaron sus propias culturas completamente autosuficientes. Entrar y salir era el proyecto, todo lo demás venía en segundo lugar. El carbón mantuvo vivo a Hartshell durante la primera mitad del siglo XX. Una oficina de correos, una escuela, una tienda. Suficiente. El carbón se adelgazó. La mina cerró. La carretera pasó por el fondo del valle en lugar de subir por el valle angosto, que es exactamente la misma historia que el bypass del ferrocarril. En una década diferente, con un resultado idéntico. Unos pocos residentes permanecen, no lo suficientes para llamarlo comunidad. La oficina de correos se fue, la escuela se fue. La tienda es un recuerdo. Lo que queda es el nombre. Hartshell, Ganado. Número 9. Nuttallburg, Virginia Occidental. Y sí, otra vez el condado de Fayette. No hay camino a Nuttallburg. La única manera de entrar es a pie. Y en bajando más de 800 escaleras talladas en la pared de las gargantas del New River. Solo eso ya te dice todo sobre qué tipo de lugar fue este. John Nuttall apostó su concesión de carbón en un terreno tan vertical que la infraestructura convencional no tenía ningún sentido. Entonces construyó infraestructura no convencional, un enorme cargadero de hierro en el acantilado y un sistema de transportador junto a él. El carbón era cargado directamente en los vagones del ferrocarril Chesapeake and Ohio, que esperaban en el suelo de la garganta debajo. Funcionó. Las familias construyeron vidas allá abajo, debajo del borde, cortadas de todo lo que estaba arriba por la pura geología vertical del lugar. Para 1958, las vetas se adelgazaron. Las familias subieron esas 800 escaleras por última vez y no regresaron. El cargadero de hierro todavía está en pie. Los avisos de seguridad todavía están clavados en las paredes exactamente donde estaban el último día que alguien trabajó aquí. Nadie regresó a quitarlos. 60 años después, todavía están allí. Un pueblo que fue construido en lo imposible y abandonado de la misma manera. Número 8. Dogtown, Virginia. El nombre no es una metáfora. Dogtown, en el extremo suroeste de Virginia, era una pequeña comunidad de carbón y agricultura en el valle de Powell desde mediados del siglo XIX. No era grande, no era famosa. Una comunidad de valle que sobrevivió de cualquier trabajo que las montañas proporcionaran. Cuando los últimos residentes se fueron a mediados del siglo XX, no pudieron llevarse todo, incluyendo, al parecer, los perros. Los perros se quedaron. Los perros vagabundos y los de trabajo abandonados formaron jaurías y se apoderaron de las calles vacías, los patios y los porches. Durante años, Dogtown fue literalmente eso, un pueblo de perros. Las jaurías recorrían el valle, anidando en las estructuras abandonadas, haciendo lo que los perros hacen cuando los humanos se van y los límites de propiedad dejan de importar. El nombre precedió al abandono, como si el lugar supiera lo que iba a convertirse. Casi nada queda hoy. Pero pregunta a los residentes mayores correctos en el condado de Scott y te contarán sobre pasar junto a él de niños, viendo a los perros en el camino y sus padres sin reducir la velocidad. Un pueblo que se volvió más honesto sobre sí mismo después de que la gente se fue que cuando todavía vivía allí. Número 7. Radium, Virginia. A principios del siglo XX, el radio no era una advertencia, era una estrategia de marketing. Radium, Virginia, en el condado de Rockbridge, fue construida alrededor de un resort de manantial mineral que promovía los supuestos beneficios para la salud del agua naturalmente radiactiva. Esto no era inusual para la época. El agua radiactiva estaba de moda. Radium, Virginia, se comprometió con ello con una dedicación particular, nombrando el pueblo directamente a partir del elemento. Hoteles, balnearios, una parada de ferrocarril que traía huéspedes desde Lexington y más allá. Visitantes reales, ingresos reales, todo construido sobre la premisa de que beber agua levemente radiactiva mejoraría tu salud. Y durante un tiempo funcionó, porque el marketing de esa época era más rápido que la ciencia.
Luego, la ciencia alcanzó al marketing. Para finales de la década de 1920, la posición de la comunidad médica sobre el radio había cambiado de entusiasta a horrorizada. El resort colapsó, la parada de ferrocarril cerró. Un pueblo que había construido toda su identidad sobre una afirmación de salud que resultó ser exactamente lo contrario, no tenía ninguna identidad que le quedara. El manantial todavía está allí. No debería beberlo. No deberías beberlo. Un pueblo entero destruido por su propio argumento de ventas. De alguna manera, ese es el final más apalache imaginable. No la tragedia grande y dramática, sino la ironía perfecta de un lugar que se mató a sí mismo creyendo en lo que vendía. Número 6. Bremo Bluff, Virginia. Bremo Bluff está en el río James, técnicamente en el borde oriental del mundo económico de los Apalaches, pero profundamente conectado a él. El canal que pasaba por aquí era la arteria que movía el carbón y las mercancías fuera de las montañas y hacia Richmond. En su apogeo en las décadas de 1840 y 1850, el canal James River and Kanawha movía enormes volúmenes de carga a través de este corredor. Las comunidades que crecieron junto a él, Bremo Bluff incluida, fueron construidas enteramente alrededor de ese tráfico. Luego llegó el ferrocarril e hizo lo que los ferrocarriles siempre hacen. Volvió obsoleto al canal casi de la noche a la mañana. La carga se movió a las vías y el tráfico del canal se secó. Los guardas de esclusas, los barqueros y los comerciantes se encontraron en un lugar del que la economía se había marchado en silencio. Lo que queda hoy es notable. Las esclusas de piedra están parcialmente intactas. Los canales llenos de agua estancada conservan su forma. La ingeniería de la década de 1840 todavía mantiene su silueta en la orilla del río. Un pueblo construido alrededor del agua, parcialmente reclamado por el agua. Hay algo casi deliberado en eso, como si el río hubiera decidido que si no podía tener el canal de vuelta, se quedaría con lo que pudo. Número 5. Oholo, Virginia Occidental, el condado de McDowell, en el extremo sur de Virginia Occidental, justo en la frontera con Virginia. Un pequeño número de personas todavía vive aquí, pero lo que fue comparado con lo que es ahora, convierte a esto en uno de los declives más sorprendentes de esta lista. En su apogeo en las décadas de 1940 y 1950, el condado de McDowell era el condado de mayor producción de carbón en los Estados Unidos. El único. Yo lo existía completamente dentro de esa economía. Casas de empresa, tiendas de empresa, familias mineras de 3 generaciones de profundidad. La gente nacía aquí, trabajaba en la mina, enviaba a sus hijos a la misma escuela donde ellos habían estudiado y asumía que el mundo en que vivían era permanente porque no habían visto razón para creer que pudiera no serlo. El condado de McDowell tiene hoy aproximadamente 18,000 residentes. En 1950 tenía más de 100,000. Eso no es un error tipográfico. Yo lo existe dentro de ese colapso. Los negocios se fueron, las estructuras se deterioran. Las carreteras todavía están porque las carreteras son tercas, pero a lo que conectan ha dejado en gran medida de existir. Las organizaciones de ayuda que trabajan en naciones en desarrollo han comparado las condiciones en el condado de McDowell con las comunidades a las que sirven en el extranjero. En un condado americano, en el siglo XXI. Eso no es un fracaso. Es evidencia de algo más sistemático que cualquier fracaso individual. Número 4. Canaan, Virginia Occidental. El condado de Tucker, Virginia Occidental, en las tierras altas de Allegheny, es una de las partes físicamente más hermosas de toda la cadena Apalache. Lo que hace a lo que le ocurrió a Canaan particularmente melancólico es exactamente esa belleza. Canaan fue un pueblo maderero a lo largo del río Blackwater, a finales del siglo XIX. Tenía un aserradero, viviendas de empresa y algunos cientos de personas para principios del siglo XX. La madera se agotó. Esa frase de nuevo. Pero lo que separa a Canaan de la historia estándar del pueblo fantasma maderero es lo que vino después. Una represa fue construida aguas abajo sobre el Blackwater. El embalse fue avanzando por el suelo del valle hacia el antiguo sitio del pueblo. Las inundaciones, el abandono y el crecimiento del bosque borraron a Canaan tan completamente que existió solo en la memoria de las familias que habían vivido allí.
En los veranos secos, cuando el embalse baja, los cimientos emergen del agua, paredes de piedra, paredes de sótano, el fantasma de un camino que desaparece en las aguas poco profundas. El pueblo saliendo a la superficie lo suficiente para recordarte que todavía está allí abajo. Un pueblo bajo el agua es un tipo específico de embrujo. Canaán lo hace en silencio y lo hace cada verano, con la puntualidad de lo que sabe que tiene tiempo. Número 3. Proctor, Carolina del Norte. Puede que hayas oído hablar del camino a ningún lado. Si no, permíteme explicarte. Proctor se asienta en lo profundo del valle de Hazel Creek. Comenzó con la madera, luego vino un aserradero y familias que habían estado allí el tiempo suficiente para enterrar 3 generaciones en los cementerios del valle. Raíces reales, historia real, no personas de paso, sino personas que habían construido algo que creían que duraría. Luego se construyó la presa Fontana durante la Segunda Guerra Mundial. El valle de Hazel Creek fue despejado y más de 1,200 familias fueron desplazadas. La única carretera de entrada fue tragada por las aguas crecientes del lago Fontana. El gobierno hizo una promesa. Se construiría una nueva carretera para que las familias pudieran regresar a sus cementerios. Esa promesa fue hecha en 1943. Construyeron 6 millas de carretera. Luego se detuvieron. Al final de esas 6 millas, hay un túnel cortado directamente en la montaña que sale por el otro lado sin llegar a ningún lado. Un letrero en la entrada dice: "Bienvenidos al camino a ningún lado". Justo debajo dice: "Una promesa rota". El gobierno puso un letrero reconociendo su propia promesa rota. No sé con certeza si eso es rendición de cuentas o la forma más cruel de indiferencia institucional. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. El túnel todavía está allí. La promesa todavía está rota. Las familias cuyos abuelos están enterrados al otro lado del lago todavía no pueden llegar a ellos por tierra. Número 2. Addington, Virginia. Estamos de vuelta en el condado de Wise, que a estas alturas probablemente reconoces como el epicentro de la experiencia de los pueblos fantasma del campo carbonero de Virginia. Addington es la razón por la que esta lista existe de cierta manera, porque Addington es el tipo de lugar que te hace detenerte y quedarte muy quieto por un momento. El campamento carbonero de Addington fue construido a principios del siglo XX como una comunidad completamente controlada por la empresa. Las casas de empresa subían por la ladera en las filas estándar, una escuela de empresa, una iglesia de empresa y la tienda de empresa, que es por lo que estamos aquí. La tienda de empresa de Addington todavía está en pie. Cuando entras, los estantes todavía tienen mercancía en ellos, no reproducciones de museo, no exhibiciones organizadas, mercancía real, contenedores reales, inventario real dejado exactamente donde estaba el día que la tienda cerró por última vez, etiquetas de precio todavía en los artículos, bola stock todavía dispuesto en los estantes, los libros de contabilidad que registraban cuánto debía cada minero en deuda de script todavía están allí. El sistema de script, si no lo conoces, era exactamente lo que suena. La empresa pagaba los salarios en moneda impresa por la empresa que solo podía gastarse en la tienda de la empresa. Trabajabas la mina, recibías los tokens. Esos tokens no tenían ningún valor en ningún otro lugar de la tierra. No había otra tienda, no había alternativa. Cada dólar que ganabas regresaba directamente a la empresa que te lo había pagado. Eras libre de irte. Solo que si te ibas no podías llevarte nada que hubieras ganado aquí. La tienda de Addington es ese sistema hecho físico y dejado en pie. Fue preservada no por ninguna agencia histórica, sino simplemente porque era más barato dejarla que ocuparse de ella. Ese es el final más de empresa carbonera imaginable. El número 1 no es el colapso más dramático, es el más reciente y todavía está ocurriendo. Número 1. Wheelwright, Kentucky, en el condado de Floyd, fue construida por Inland Steel en 1911 como un pueblo empresa completo en la cuenca del río Big Sandy, en el este de Kentucky. A diferencia de algunos de los campamentos carboneros más rudimentarios de esta lista, Wheelwright fue construida con una cierta intencionalidad. Calles pavimentadas, un hospital, un cine, un campo de golf,
viviendas de empresa diseñadas para ser genuinamente habitables según los estándares de la época. Inland Steel quería una fuerza laboral estable y presente, y construyó un entorno diseñado para conseguirlo. En su apogeo, aproximadamente 2.500 personas vivían en Wheelwright. Mineros y sus familias llegaron desde todo el este de Kentucky y más allá. Los niños crecieron a la sombra del cargadero de la mina y asumieron, como lo hacen los niños, que el mundo en que habían nacido era permanente. Inland Steel vendió sus operaciones de carbón en Kentucky en 1976. Los nuevos propietarios operaron a través de principios de la década de 1980. Para 1986, el carbón económicamente viable se había agotado y la empresa tomó su decisión. La mina cerró. No gradualmente, no con un plan de transición. La mina cerró y la razón económica de existir de Wheelwright cerró con ella. El hospital cerró, el cine cerró, el campo de golf quedó sin mantenimiento. Las casas de empresa, ya no propiedad de ninguna empresa con interés en mantenerlas, que comenzaron su lento deterioro. Los jóvenes se fueron a Prestonsburg, Pikeville y Lexington. Luego sus padres los siguieron. Luego los padres que se habían negado a seguir eventualmente no tuvieron a nadie por quien quedarse. Lo que queda en Wheelwright hoy es uno de los retratos más completos del declive apalache post-carbón que existe en cualquier lugar de la región. La infraestructura todavía está allí. Las calles todavía están pavimentadas. Las casas todavía están en pie. Muchas de ellas. Los huesos físicos de una comunidad en funcionamiento están completamente intactos. La comunidad no lo está. Puedes caminar las calles de Wheelwright hoy y ver exactamente cómo se ve un pueblo en las décadas después de que la razón de su existencia le ha sido quitada. El cine donde esos niños se sentaban los sábados por la tarde está oscuro y deteriorándose. El hospital donde nacieron está cerrado. El campo de golf donde los gerentes de la mina jugaban los domingos de mañana está cubierto de maleza. Nadie lo voló. Nadie lo inundó. Nadie tomó una sola decisión dramática que terminara con Wheelwright. Una corporación lo construyó con un propósito, extrajo lo que vino a buscar y se fue. Y las personas que habían construido sus vidas enteras dentro de esa infraestructura corporativa fueron dejadas a ver cómo se deshacía a su alrededor en cámara lenta. Wheelwright es el número uno porque todavía está ocurriendo, no en tiempo pasado, en tiempo presente. El pueblo que ves cuando caminas por sus calles hoy es el pueblo que sigue siendo abandonado, décadas después de que la mina cerrara, por cada persona que se va y no regresa. 15 pueblos, 15 versiones diferentes de la misma historia esencial. Los apalaches construyeron cosas, carbón, madera, canales, ferrocarriles, y cada vez que una de esas cosas terminó, una comunidad pagó el precio que la empresa nunca pagó, lo que distingue a estos lugares de los pueblos fantasma de otras partes del país. Es que aquí el abandono raramente fue dramático. No fue el volcán que nació en un campo de maíz, ni el océano que tragó las calles ladrillo a ladrillo. Fue el corte de salarios que produjo una huelga que el ejército rompió. Fue el ferrocarril que eligió pasar por otro valle. Fue la empresa que vendió sus operaciones y el nuevo dueño que no encontró las mismas razones para quedarse. Y luego fue el silencio. El tipo de silencio que llena un pueblo cuando la última familia se va y el bosque empieza a avanzar. El tipo de silencio que tiene una tienda con mercancía en los estantes, pero sin nadie que la compre. El tipo de silencio que viene de las 800 escaleras que nadie baja, porque no hay nada abajo que valga el esfuerzo de bajar. Hay cientos más donde vinieron estos. Cada valle angosto en Kentucky, cada garganta en Virginia Occidental, cada cresta en el suroeste de Virginia, tiene alguna versión de esta historia en algún lugar de ella, el terreno más antiguo del país y algunas de sus heridas más recientes.